Ahora mi estando normal botas celulares. Muchachos, vamos a, entonces a continuar para ver si salimos tempranito hoy que es sábado. No, profe, no sé. Sí, todavía no. No, entonces vamos a continuar con el tema. Recuerden que hasta el momento... Gracias. Recuerden que hasta el momento hemos trabajado lo que es el modelo, vimos lo que era un circuito amplificador operacional, vimos cuáles eran las diferentes representaciones, cuál era el modelo real, el interior, pues de alguna manera el modelo físico y el modelo ideal. Nosotros vamos a trabajar con el modelo ideal. Recuerden que características especiales cuando el modelo ideal es que tiene una resistencia de entrada infinita, una resistencia de salida cero, una ganancia infinita, y por tanto, de acuerdo a esas tres propiedades, tenemos otras dos propiedades adicionales en las cuales las corrientes de entradas a los nodos inversor y no inversor son cero, y los voltajes en ambas terminales son iguales. Listo, entonces hasta ahí vamos. Ya habíamos visto varios circuitos, varias aplicaciones, que era el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el seguidor de voltaje, y ya habíamos visto el restador. Ahora vamos a pasar al sumador. Entonces, para trabajar con el sumador, vamos a tomar, sería el quinto circuito. Se toman dos o más señales de entrada. Obtenemos una señal de salida como la siguiente. ¿Qué vamos a obtener? Supongamos que tenemos, lo que vamos a obtener de manera genérica es que el voltaje de salida es igual. Bueno, ese muchacho es un sumador inversor, se me ha pasado. Es un sumador inversor. ¿Qué significa que es un sumador inversor? ¿Qué tendríamos? ¿El inversor de qué? De la suma A1B1, A2B2, tendríamos algo de esa manera, la suma de las diferentes señales, cada uno con la multiplicación de su ganancia, cada uno tiene su respectiva ganancia, pero tendríamos finalmente una inversión en las señales. El circuito supongamos que vamos a trabajar inicialmente con dos, ya luego podríamos agregar más señales. Estamos suponiendo en este caso que tenemos dos señales y cada uno va a tener su correspondiente resistencia. Y vamos a tener una resistencia de realimentación llamada RF, supongamos. Entonces, como estamos hablando sobre amplificadores operacionales ideales, entonces tendríamos que la corriente que ingresa por cada uno
de los nodos, cada una de las terminales va a ser 0 y el voltaje de cada terminal van a ser iguales. Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a comenzar por el nodo N. Vamos a comenzar nuestro análisis por el nodo N. ¿Cómo sería las corrientes que entran? ¿Cuántas corrientes estarían entrando en este caso? Dos corrientes, una de B1 y otra de B2. Entonces, aplicando la ley de voltajes la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo, tendríamos que B1 menos el voltaje en N dividido R1 más la segunda corriente, que sería B2 menos el voltaje en N dividido R2, va a ser igual a ¿qué? A la corriente de salida, que sería Bn menos Bo dividido Rf. Dividido la resistencia Rf. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que tener algo claro. Miremos qué pasa con Bp. ¿Cuánto vale el voltaje en P? Cero. Entonces tendríamos que si Bp vale 0, entonces Bn también vale 0. ¿Cierto? Porque son amplificadores ideales. Entonces en esta ecuación anterior, Sbn y Sbn se van a ir a 0. Entonces tendríamos, simplificando la ecuación, B1 sobre R1 más B2 sobre R2 es igual a menos B0 sobre Rf. Despejando para BF, para B de salida, para el voltaje de salida BO, tendríamos entonces que para el voltaje 1 tenemos menos, parando a multiplicar el RF, tendríamos RF sobre R1 multiplicado por el voltaje en 1 más el el RF dividido R2 multiplicado por el voltaje en 2. ¿Cierto? Tendríamos la siguiente ecuación. Y esa va a ser la ecuación que rige al sumador inversor. Vean que en este caso estaríamos sumando ¿quién? Al voltaje 1 y al voltaje 2. En este caso llegamos a la siguiente ecuación. BO es igual a menos A veces B1 más A2 B2. Y el menos porque es un sumador inversor. Entonces tendríamos que cada una de las ganancias va a depender de quién, de RF, que es una resistencia común, y de la resistencia que tenga cada una de las fuentes. Entonces si yo pongo acá una resistencia si ponemos una resistencia de 1K, 2K, 3K, ¿cierto? Va a depender la relación de la división de estas dos resistencias, ¿cierto? Que sería la ganancia para cada una de las señales de entrada. Para eso, si estamos trabajando, muchachos, ¿cómo sería la gráfica de esto? Si estamos trabajando con, por ejemplo, señales senoidales, tendríamos una señal senoidal, ¿cierto? Supongamos que son dos señales senoidales de esta manera. Y una señal senoidal, por ejemplo, más grandecita, supongamos que tienen la misma frecuencia. A cada una de estas señales, P2 y B1, lo que hacemos inicialmente es que amplificarlas, ¿cierto? Amplificándolas por cuánto, cada una por una constante. Entonces tendríamos que
La señal amplificada para el primer voltaje sería esa manera. Tenemos el voltaje amplificado. Y acá tendríamos el otro voltaje amplificado. Que la amplificación de quién va a depender. La amplificación va a depender de los valores de las resistencias de las constantes A1 y A2, ¿cierto? Que es RF sobre, en ese caso, la amplitud sería RF sobre R1 B sub 1. Y acá tendríamos RF dividido ¿qué? R2 y eso multiplicado por B sub 2, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con esas dos señales? Las estamos sumando. Si las estamos sumando, entonces estaríamos sumando las dos señales amplificadas. Entonces tendríamos algo así. Si tenemos la misma frecuencia para ambas, si sumamos punto a punto, tendríamos una señal sumada más o menos de esta manera, ¿cierto? Según las gráficas tendríamos una señal más o menos así. Pero ¿qué nos falta además de amplificar? Invertirla. Entonces la señal de salida va a ser ¿qué? Una señal de esa manera. Entonces tendríamos ese aquí tendría que la señal de salida que es igual a menos a veces B1 a un B1 más A2 B2, y ya sabemos qué significa cada una de esas variables, de esas constantes A1 y A2. Acá estamos sumando dos señales senoidales. Podemos sumar las señales que queramos, ¿cierto? Acá con esas dos señales senoidales tendríamos esto. Podemos sumar también, y es muy común sumarle. Es muy común también, muchachos. Vamos a ver esa grafiqueta un poquitico más rapidito. Supongamos que tenemos una señal senoidal. Supongamos que este es B1. Y que B2 en este caso va a ser una señal DC. Eso, una fuente DC. También podemos tener una fuente, por ejemplo, de 1 voltio, ¿cierto? Supongamos 1 voltio. Y este puede ser B2. Entonces, al momento de amplificarlo, ocurre lo mismo. Esa señal senoidal se amplifica. Amplifica según la señal, según las constantes que acompañe a la señal, y ese voltaje DC también se va a ver amplificado. Entonces ya va a aparecer en ¿dónde? Un poco más arriba. Profe, eso físicamente, ¿qué significa? Sabiendo que la energía siempre debe ser la misma. Porque, claro, pero recuerden, ¿de dónde estamos sacando energía extra? De la polarización. La polarización le está entregando, supongamos. Recuerden que esto es un circuito conectado con polarización positiva y polarización negativa, ¿cierto? Entonces acá estamos entrando una señal de esa manera, pequeña, ¿cierto? Una señal senoidal pequeña y una señal DC pequeña, ¿cierto? Estas dos señales. ¿Cómo hace para transformar una señal tan grande y una señal DC pues también grande? ¿Dónde saca la energía? De las dos polarizaciones. Es por eso que los voltajes que yo le ingrese aquí tenemos que calcularlos correctamente. Tenemos que calcular tanto las señales de entrada como las resistencias. ¿Por qué? Porque el voltaje de acá no puede superar las dos polarizaciones. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa si lo supera? Si superan, supongamos que la señal senoidal, cuando lo supere, una señal senoidal que debería salir así perfecta, no va a salir así, sino que ¿cómo saldrá? Va a salir de esa manera. Sale cortada. Y esa parte de acá se perdería. Ahí es donde decimos que el amplificador entró en saturación. O sea, entró en una región que no era capaz de entregar más voltaje porque superó los voltajes de polarización. Es de ahí que sale la energía para poder hacer esa amplificación. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces veamos esto acá. Tendríamos una señal senoidal amplificada y una señal DC amplificada, ¿cierto? Acá tendríamos la señal amplificada. Cuando la sumamos, ¿qué vamos a obtener? Una señal DC, una señal senoidal amplificada, pero ubicada en el valor DC, ¿cierto? Tendríamos una señal por acá. ¿Eso es lo que obtendríamos o no? Cuando la sumamos. Una señal DC y acá en un valor amplificado también. ¿Cierto? No chiquito, pues como no acá, en un valor por acá no, sino con una amplificación también en DC. Nos falta la inversión. ¿Cómo sería la inversión? La inversión sería, tendríamos que invertir tanto el valor DC como la señal senoidal. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener aquí, muchachos, un valor DC negativo y una señal senoidal hacia abajo, invertida en la fase. ¿Listo? Entonces también podemos obtener un circuito, una señal senoidal desplazada hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo a los valores que le ingresemos. Y de esa manera, o sea, y podemos, acá estamos sumando dos señales, podemos sumar 3, 4, 5, las que necesitemos. Vamos ahora a la siguiente operación. La sexta operación, que va a ser el derivador inversor. En ese caso, la salida del sistema será proporcional al negativo al negativo de la derivada de la señal de entrada B sub I. La salida del sistema será proporcional al negativo de la derivada de la señal de entrada. Esto es, ¿qué quiere decir eso entonces, muchachos? Que el voltaje de salida va a ser proporcional, ¿cierto? O sea, multiplicado por una constante K. Al inverso, entonces tendríamos el menos K de la derivada con respecto al tiempo de la señal de entrada. ¿Listo? Tenemos que obtener algo de esta manera, ¿cierto? Que el BO es proporcional a la derivada de la señal de entrada. Entonces, para eso, bueno, y acá vamos a definir vamos a definir un concepto. Definimos
como la frecuencia del derivador a omega 0. Definimos como la frecuencia del derivador a omega 0, que será 1 sobre k. Listo, va a ser el inverso de la constante que tengamos. Por tanto, la salida del derivador estará dada por... ¿Cómo va a estar dada la salida del derivador? Entonces será de la siguiente manera. B sub O de t, ¿cierto? B sub O va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre omega 0 por la derivada con respecto al tiempo de B sub I de t. O sea, es la misma formulita, la única que le agregamos es cambiar esa constante k como 1 sobre la frecuencia del derivador. Igual sigue siendo una constante, sino que la estamos escribiendo de esta manera. Entonces, como les dije, existen dos circuitos. Para poder derivar existe el circuito A mediante capacitores, en el cual tendríamos un capacitor a la entrada y una resistencia en la realimentación negativa. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se acuerdan que igual estamos dando con amplificadores operacionales ideales? Entonces tendríamos igual, eso no va a cambiar, y n es igual a ip igual a 0 y bn es igual a bp. Ahora comencemos haciendo el análisis a ese primer circuito. ¿Cuál sería el análisis? Entonces comenzamos haciendo el análisis para el nodo n. ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos para la entrada? ¿Qué encontramos para la entrada qué corriente estarían ingresando al nodo n? ¿Qué corriente está ingresando? La del capacitor. ¿Y cómo está dada la corriente de un capacitor? Según lo que vieron con Diego. Es igual a C derivada en B. C, muy bien. Multiplicado por la derivada. ¿Con respecto al tiempo de quién? Del voltaje. ¿De cuál voltaje? Del capacitor. Del voltaje del capacitor, perfecto. ¿Cierto? C es igual a C de B de T por multiplicado por el voltaje del capacitor. Esa es la corriente que está ingresando acá. ¿Y qué corriente está saliendo? La de Bn sobre menos B0 sobre R. Sobre. Muy bien. Ahí vamos muy bien. Pero vamos a reemplazar ese voltaje del capacitor por algunos valores que conozcamos. ¿A quién conocemos? El voltaje del capacitor sería igual a quién. El voltaje acá. El voltaje del capacitor sería igual a quién. ¿Cuánto sería el voltaje en esas dos terminales? BI menos Bn. Perfecto, BI
menos Bn. Ah, entonces yo acá puedo reemplazar eso. Entonces C sería la derivada con respecto al tiempo de Bi menos Bn igual a Bn menos B2 sobre R. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Y veamos qué pasa en el nodo P. ¿Qué pasa en el nodo P? Voltaje cero. O sea que aquí podemos decir que si el voltaje en P es cero, entonces el voltaje en N también es cero. Y podemos simplificar un poquitico esta ecuación. Obtendríamos C por la derivada, este sería 0 y este sería 0, por la derivada de B sub I es igual a menos BO sobre R. Y de acá, despejando para BO, ¿qué vamos a obtener? Que BO es igual a ¿quién? A menos RC, ¿cierto? Pasando el negativo también. Multiplicado por la derivada con respecto al tiempo de B sub I. Sí. Solta. ¿Está bien eso? ¿Queda claro esto? Entonces miremos, muchas veces veamos que acá, que miremos que el voltaje de salida depende de la derivada del voltaje de entrada. Y justamente eso queríamos llegar, a que el voltaje de salida era igual a ¿quién? A menos 1 sobre omega 0 por la derivada con respecto al tiempo de B sub I. Queríamos llegar a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale omega 0? ¿Cuánto vale la frecuencia del derivador? 1 sobre RC, ¿cierto? Entonces de aquí, omega 0 vale 1 sobre RC. ¿Cierto? ¿Quedó claro cómo llegamos a la solución? Eso sería para el primer circuito, trabajando con capacitores. También podemos hacer un derivador trabajando con inductores. Del circuito B, para el derivador inversor, No. Eso fue ya. comenzamos siempre con idealizar el modelo, ¿cierto? Que no se nos puede olvidar. Y vamos a empezar analizando también el nodo N. Entonces, para el nodo N tendríamos que la corriente que está ingresando, ¿cuál sería? Menos Bn sobre R. ¿Y qué corriente sería? ¿Qué corriente está saliendo? Del capacitor, que es ¿La del qué? el inductor. La del inductor, que nosotros suponemos que es una corriente IL, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que la corriente del IL, pero también conocemos algo, muchachos, ¿qué voltaje hay entre esos dos terminales del inductor? Bn menos B0.
¿cierto? Entonces Bn menos B0 sería igual a ¿quién? ¿A qué voltaje? ¿Al voltaje de quién? Del inductor. ¿Cierto? Pero vean algo, muchachos. El voltaje del inductor es igual a ¿qué? ¿A qué equivale el voltaje del inductor? ¿A qué? Por la derivada de la corriente. Perfecto. Entonces tenemos Bn menos B sub 0 es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de IL. ¿Cierto? Ahí tendríamos las dos ecuaciones. ¿Y qué conocemos de BP? Que es igual a B. Que es igual a 0, ¿cierto? Entonces, como BP es igual a 0, Bn también equivale a 0. O sea, que esta primera ecuación, digamos la que BI sobre R es igual a IL. Esa sería mi primera ecuación. Y que menos BO es igual a L por la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Tendríamos la siguiente ecuación. Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Entonces podemos reemplazar esta IL por el IL que hallamos en la primera ecuación, ¿o no? Entonces reemplazando, ¿cierto? Reemplazando 1 en 2, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que menos BO, bueno, despejemos ya el menos, ¿cierto? Supongamos que el BO ya positivo. El menos se lo podemos pasar al otro, ¿cierto? Entonces sería BO es igual a menos L por la derivada con respecto al tiempo ¿de qué? ¿Qué vale IL? BI sobre R, ¿o no? ¿Cierto? Que fue lo que hallamos en la ecuación 1. Organizando, encontramos que BO es igual a menos L sobre R por la derivada con respecto al tiempo de BI. Digamos algo parecido al caso anterior, ¿cierto? Que la señal de salida depende de la derivada de la señal de entrada. ¿Cuánto vale en este caso W, la frecuencia del derivador? R sobre L. Muy bien, entonces omega 0 en este caso va a ser R sobre L. ¿Cierto? Muchachos, para cualquier caso, vamos a mirar qué vamos a obtener. ¿Qué vamos a obtener acá? Supongamos que tenemos una señal cuadrada, ¿cierto? ¿Se acuerdan la que ya trabajamos en el laboratorio que se pudo ver que era algo así? ¿Se acuerdan de esa señal? Un tren pulsado. Podemos tener una señal de esa manera. Perdón, qué pena con ustedes, muchachos. Esperen un momentico. Lo que vamos a tener es una señal de esta otra manera, ¿cierto? Podemos trabajar una señal de esa forma. Una señal de entrada de esa manera. Entonces, ¿cómo sería la señal? ¿Cómo sería la señal de salida de esa figura? Supongamos supongamos, muchachos, que omega 0, supongamos que omega 0 vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal no se va a ver amplificada ni reducida. ¿Cómo sería entonces la señal de salida de esa figura? ¿Qué tendríamos que hacer?
derivarla, ¿cierto? Porque si omega 0 vale 1, entonces para cualquiera de los dos circuitos tendríamos la siguiente ecuación, que B0 es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de BI. Y si ese vale BI, ¿cuál sería la derivada de una recta? ¿Cuál es la derivada de esa recta? Una recta. Sí, de esa pendiente, pues de esa rampa pues de rampa positiva. Y hay escalón. El escalón, ¿cierto? Entonces el escalón sería, si miramos, como esta tiene una pendiente positiva, ¿cierto? Recuerden que la rampa, la deriva es el escalón. Y como este tiene una pendiente positiva, el escalón sería positivo, ¿cierto? Muchachos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sería positivo, pero La señal que se sobre. Pero como la señal es invertida, tendríamos la señal como una señal acá, de esta manera, un escalón. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Qué pasa con esa otra parte de la señal? ¿Cómo es la pendiente? Negativa. Entonces el escalón nos daría negativo, ¿cierto? Pero recuerden que lo estamos invirtiendo. ¿Cómo nos daría la señal? Positiva. Un escalón positivo durante todo ese segmento. Entonces tendríamos acá una señal de esta manera. ¿Hasta qué punto? Hasta acá. Igual a continuación tenemos una rampa positiva, por tanto la derivada nos daría positiva, pero como lo estamos invirtiendo nos da una rampa, ¿cierto? De esta forma hasta este punto. Y obtendríamos esa señal. Entonces, de una señal diente de sierra obtuvimos una señal como, ¿cierto? En este caso obtuvimos una señal de esa manera, ¿cierto? Que es la derivada de la rampa, en este caso del diente de sierra, de la señal, eso es la señal triangular, perdón, la señal triangular. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice cuál sería el resultado de esta señal? Una coseno. Una coseno, ¿cierto? Por una coseno invertida, o sea, que ¿dónde empezaríamos? Desde menos uno, ¿cierto? Entonces la señal que debemos obtener debe ser esta. Muchachos, ¿quedó claro cómo funciona el derivador y cuáles serían los resultados? Sí. Muy bien. Vamos ahora al último. Vamos al último a la última aplicación. Sí. Profe, yo me tengo que ir porque tengo que viajar para Medellín, pero entonces, ¿cuándo es el parcial? ¿Cómo quedamos? Díganme ustedes, ¿cuándo van a hacer el parcial? ¿Antes de esta, pues al final de esta semana o al final de la otra? Pues, final de la otra, profe. Sí, porque pues me parecería bien que ustedes estudien esa semana, ¿cierto? Hagan los ejercicios para el laboratorio. Si tienen dudas, pues aprovechamos el sábado. Sí, entonces, Pues me parece. el viernes de esta Listo, viernes. muchachos. El viernes de la otra. Entonces yo le digo a Diego. Chao, profe, gracias. Chao. ¿Pudiste hablar de la otra? Sí. Esa se supone que era del laboratorio. Hay que cuadrar. Tienen que hablar con Ana Milena. Yo hablo con Ana Milena esta semana. Bueno, entonces ya llegamos. Ya obtuvimos lo que era la señal. Ya obtuvimos mediante un amplificador operacional lo que era un derivador.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál creen que sigue? Integrador. El integrador, el último. El integrador inversor. En este caso, la salida del sistema será proporcional al negativo de la integral de la señal de entrada. Es decir, tendremos que B sub O de T es igual a proporcional K del negativo, entonces tendríamos el menos de la integral de 0 a T del B sub I de T. Y también definimos aquí algo. Definimos la frecuencia del integrador, la frecuencia característica del integrador como omega igual a K. Entonces tenemos que la voltaje de salida es igual a menos omega por la integral de 0 a T y ese sería el resultado al cual debemos llegar con el integrador. E igual que con el anterior, el circuito tendremos dos circuitos. Un circuito que será mediante capacitores, pero esa vez el capacitor estará en la realimentación negativa. Está en la realimentación negativa. Tendríamos entonces el siguiente circuito. En el caso anterior, recuerden que el capacitor se encontraba acá, ¿cierto? Del amplificador ideal tendríamos IN igual a IP igual a 0 y Bn igual a Bp. Ahora hagamos el análisis para el nodo N. Y tenemos que la corriente que entra es BI menos Bn sobre R. La corriente que sale sería la corriente de ¿quién? ¿Y cómo es la corriente del capacitor? Por la derivada de Bn menos Bc. Exacto, el voltaje en el capacitor. ¿Y qué es el voltaje en el capacitor que no les escuché bien? Bn menos Bc. Muy bien. Bn menos B0. Pero nosotros nos encontramos también, muchachos, que el voltaje de P vale 0, ¿cierto? Porque se ha conectado ¿a dónde? A tierra.
Por tanto, como P vale 0, entonces Bn vale 0. Simplificando el circuito nos queda que voltaje de entrada es igual, sobre R es igual al capacitor multiplicado por la derivada de menos B sub O. Organizando la ecuación, despejando para B sub O, tenemos que la derivada con respecto al tiempo de B sub O es igual a menos 1 sobre RC multiplicado por B sub I. Y integrando a ambos lados, nos obtenemos que B sub O es igual a menos 1 sobre RC por la integral de 0 a T B sub I de T. Y tendremos la ecuación por la cual está regido un integrador cuando estamos trabajando con capacitores. Recuerden que 1 sobre RC tiene que tener unidades después de tiempo, ¿cierto? Tiene que dar sobre el tiempo, sobre los voltajes. Entonces tendríamos aquí que omega 0, ¿cuánto vale? Entonces la frecuencia del integrador 1 sobre RC. Vea que se cumple la misma ecuación para los dos casos. Profe, ¿por qué derivaste los dos lados? ¿Cómo? No, yo no derivé a los dos lados. Yo integré a los dos lados. Vea que aquí teníamos esa derivada salió por la ecuación de la corriente del capacitor, ¿cierto que sí? Vean que yo lo que hice en este paso fue únicamente pasar el signo negativo para el otro lado. Fue lo único que hice. Y pasar la constante C. Y yo lo que hice fue integrar a este lado y a este otro lado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cuál sería la integrada de una derivada? Pues sería el contenido, ¿o no? Y al otro lado queda la integral. ¿Sí? ¿Se queda claro eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Tenemos también el otro circuito. El circuito B. Ahora tendríamos el inductor en la entrada y la resistencia en la realimentación negativa. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo el análisis en el nodo N. Vamos a comenzar haciendo el análisis para este nodo. Pues el análisis en ese nodo estaría dado por ¿qué corriente ingresa a N? ¿Cuál? Muy bien. Te estaría entrando IL. ¿Y qué va a estar saliendo? N menos BO sobre R. Perfecto. Podríamos aquí... bueno, ¿y a qué equivale IL? ¿Y N? La corriente del inductor. A L por derivada de I. Pues ¿se acuerdan de esto? Como acá tenemos IL, ¿cierto? Podríamos decir que B del inductor es igual a ¿quién? A L por la derivada de Bn menos BO sobre N. ¿A quién, perdón, que no te escuché?
Ah, no, pero por la ecuación del inductor. Sí, profe, se reemplaza ahí la IL que ya tenemos. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué lo tendríamos? Pero espere, acá vamos a hacer una cosita, muchachos. Acá cuando estamos trabajando con ese inductor, ¿cierto? ¿El BL cuánto vale? ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor? Antes de reemplazar eso. Es BI menos BN. BI menos BN. Es lo que acá que hiciste, lo vamos a hacer en un momentico, ¿listo? Por primero vamos a poner aquí los términos para dejar la IL para despejar. BI menos BN. Eso es igual a L con respecto al tiempo de L. Y como sabemos que como el voltaje P, la terminal P, perdón, está conectada a tierra, entonces sabemos que IN vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que BI es igual a L por la derivada con respecto al tiempo y L por la de IL. Ahora sí, y acá nos queda como IL es igual a menos BO R. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Hacemos el reemplazo que nos habían dicho. ¿Cuál era el reemplazo que hicimos ahí? De IL, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que BI es igual a ¿quién? A L por la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De IL. ¿Y cuánto vale IL? Menos BO sobre R. ¿Vamos bien ahí? Entonces vamos a despejar BO. Entonces la derivada con respecto al tiempo de BO es igual. Pasamos la R, dejamos la R ¿qué? Vamos la R y la L a dividir, pues a multiplicar y a dividir nos queda R sobre menos R sobre L, ¿cierto? Multiplicado por BI. ¿Qué nos falta en este caso? Integrar ambos lados, ¿cierto? Integrando a ambos lados tendríamos que B sub O sería igual a menos RL, que es una constante, por la integral de BI de 0 a T, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Y llegamos a la otra ecuación. Y en este caso, omega 0 valdría ¿cuánto? R sobre L. R sobre L. Y ahí tendríamos el caso contrario, pues si tenemos una señal cosenoidal y si tenemos una señal, por ejemplo, cosenoidal y la integramos, ¿qué obtenemos? Una señal seno, ¿cierto? Podríamos hacer el caso contrario. Podríamos entonces, según lo que vimos, si tenemos una señal de esa forma, una señal coseno, ¿cierto? Y la integramos, si la pasamos por cualquiera de los dos integradores, tendríamos una señal seno invertida, ¿cierto? Tendríamos entonces una señal seno de esta forma. O, por ejemplo, si tenemos una señal de esta manera, un tren pulsado, y lo integramos, obtendríamos algo como esto. ¿Cierto? La operación contraria que obteníamos con el caso anterior. Estos son BO, estos son BI. Obtendríamos las señales. Muchachos, ¿queda claro eso hasta acá? Sí. Muy bien. Para terminar vamos a hacer dos ejercicios
Son ejercicios que son sacados de parciales para que veamos más o menos cómo son los parciales, cómo va a ser el parcial. En el cual pues no únicamente vamos a hacer un sumador, un integrador, no, lo que vamos a hacer es unir varios circuitos de estos y ustedes deben sacar, por ejemplo, cuánto es la señal de salida. Pero puedes bajarla un poquito. Ahí. Sí, profe. Profe, esa es ¿Cómo? esa es AR1. ¿Cuál, perdón? Las resistencias. Es AR1. Ah, sí, es A multiplicado por R1, una constante A cualquiera. Y acá tenemos B multiplicado por R2. O sea, quiere decir que es B veces R2, ¿cierto? También está muy feo el circuito, ¿cierto? Esos son los tipos de circuitos que uno tira en los parciales. Muy feo. No, ¿cierto? Algo que podemos manejar. Primero, antes de empezar a uno a tirar números ahí, tenemos que identificar más o menos qué es cada cosa. Vamos a comenzar por la parte de la salida. Muchachos, pongamos atención acá un momentico al frente. ¿Qué circuito es este que tenemos en la salida? Es amplificador 2. Miremos que el B positivo es a tierra y por la entrada hay una resistencia R2 y otra resistencia acá encima por la realimentación. ¿Qué tipo de circuito es? ¿Qué? ¿Un inversor? Sí. Exacto, un amplificador inversor. ¿Cierto? Vean que un amplificador inversor, ¿cómo es? Una señal de entrada por medio de una resistencia. Vean que la señal de entrada, ¿cuál es? Ya no, la señal de entrada de ese segundo amplificador ya no es una fuente de voltaje, sino ¿quién va a ser la señal de entrada? La señal de entrada de ese segundo circuito va a ser la señal de salida de ese primer circuito, un B01. ¿Sí se entiende qué es así, cierto? ¿Qué es esto? ¿Y qué sería el segundo circuito, muchachos? Si yo tapo esto, ¿qué sería el segundo circuito? Miremos que hay una señal de entrada por el positivo, pero también hay una señal de entrada ¿por dónde? Por el negativo y una señal de entrada por el tío, porque eso está haciendo que haya una señal de entrada acá. ¿Qué es, perdón? Exacto, es un restador, ¿cierto? Una señal de entrada que entra por el negativo y una señal de entrada que entra por el positivo.
Entonces, más o menos, muchachos, más o menos así, ustedes tienen que hacer los ejercicios porque ustedes tienen que identificar más o menos qué es. Si es un restador, tengo que obtener una fórmula restador, ¿cierto? Ya sabemos cómo es la fórmula. Y si eso es un amplificador, tenemos que obtener algo que sea como un amplificador. ¿Queda claro? Entonces, muchachos, vamos a llamar esto como un voltaje de salida 1. Y esto acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Un voltaje de salida 2. Un voltaje de salida 1 que corresponde al amplificador 1 y un voltaje de salida 2 que corresponde al amplificador 2. En este caso, la salida del amplificador 2 sería igual ¿a quién? A la salida que quiero obtener, a B0, ¿cierto? O sea, B2 es igual al BO que quiero hallar. ¿Por qué? Porque veamos que se encuentra en la salida. ¿Cómo comenzamos? Entonces, van a comenzar por el amplificador operacional número 1, es decir, por este de acá. Vamos a comenzar por el primero. Recordemos que como es un nodo, como es un amplificador operacional ideal, ya sabemos lo que se cumple, ¿cierto? Se cumple que los voltajes B sub n van a ser igual a B sub p y que las corrientes que entran en cada terminal van a ser iguales a 0. Entonces vamos a llamar a este nodo de acá, a este n, vamos a llamarlo N1. Y a este otro vamos a llamarlo P1. Al del amplificador 2, pues vamos a llamarlo N2 y P2. Ahora sí, comencemos con el amplificador 1. ¿Cómo comenzaríamos? Haciendo el análisis ¿en qué nodo? En el nodo N, ¿cierto? En el nodo N1. ¿Qué ingresa al nodo N1? PI menos el voltaje N1 sobre R1. ¿Y qué sale? BN1 primero, ¿cierto? Menos B01, ¿cierto? Y dividido a R1. Acá podemos organizar eso de alguna manera para eliminar este BN1. ¿Por qué tenemos que eliminar BN1? ¿Cierto? Podemos eliminarlo. Vamos a eliminar este BN1, o sea, no podemos cancelarlo sino despejarlo para poder al final eliminarlo. Entonces vamos a despejar para BN1. Entonces tendríamos que BI, ¿podemos simplificar esas R's o no? Sí. ¿Cierto? Para que nos quede más sencillito. Entonces quedaría algo así, BI menos BN1 es igual a BN1 menos B01 sobre A. Vamos a multiplicar la A, entonces nos queda AB sub I menos AB sub N1 es igual a B sub N1 menos el voltaje de salida 1 en el primer amplificador. Organizando BN1, para despejar BN1 tendríamos que A BN1 más BN1 es igual a AB sub I más B sub 01. Organizando nuevamente tendríamos que 1 más A multiplicado por B sub N1 es igual a ¿quién? B sub I más B sub 0. AB sub I más B sub 01. ¿Por qué A? El A que teníamos de multiplicar S por S, pasamos a multiplicar S B sub I. Si me equivoco me dicen pues, pero pues no sé si acá por el momento
Pues me quedo que me van diciendo, ¿cierto? No sé. Ahí vamos bien, yo creo. Ahora, podemos parar a dividir ese a más 1 y nos queda que B sub N1 es igual a sobre 1 más A, B sub I, más ¿quién? Más 1 sobre 1 más A, B sub 0, 1. ¿Está claro eso, muchachos, ahí? Sí. Bien. Ya tenemos el B. Tenemos la primera ecuación, la vamos a llamar ecuación número 1. Vamos ahora para ¿cuál nodo? Okay. Vamos para el nodo P1, ¿cierto? Para el nodo P1. En el nodo P1, ¿qué encontramos? ¿Cómo que el voltaje en P1 es igual a qué? Según el circuito, ¿qué tendríamos? Vean que tenemos, muchachos, vean que tenemos un divisor de voltaje, ¿o no? Acá hay un divisor de voltaje, porque en este nodo es B sub ¿qué? B sub 0. B de salida, ¿o no? Vean que por acá no, la única forma por donde puede ir la corriente es aquí, luego bajar acá, ¿o no? ¿Sí ven el divisor de voltaje? Para ese nodo. Sí, entonces, si no, pues, si lo ven o no, pues... Sí, profe, sí. Muy bien, entonces, tendríamos, ¿cómo sería el voltaje? ¿Cómo sería el voltaje? En P sería... B sub 2. Ah, no. Sí. B sub 2 Ajá. menos B sub P1. No, pero bueno, pero lo estamos haciendo ahí lo estaríamos haciendo por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? Y nos va a ser más largo. Pero podemos hacerlo directamente por un divisor de voltaje según el voltaje que tenemos aquí. R3 R3 menos R3. O sea, lo que tenemos aquí tendríamos algo como esto, ¿cierto? Y acá tenemos el voltaje B sub 0. B sub 0 o B sub 0,2. Y acá tenemos CR3 y acá tenemos R3. Entonces, para el divisor de voltaje en este caso, recuerden que es la resistencia sobre la suma de las resistencias multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso sería un B sub 0, ¿cierto? Porque B sub 0 es lo mismo que B sub 0,2 en este caso. Si lo ven, ese circuito que les acabo de dibujar acá es exactamente esa sección de acá del circuito. ¿Sí la vemos, muchachos? Pero es la resistencia de arriba, o sea, la que está en el pues en el de arriba. CR3. SR3. CR3, sí. SR3 sobre R3 más CR3. No, es esa resistencia, porque es el voltaje que hay acá. O sea, la de arriba es R3, la segunda... Eso, la segunda es R3. Entonces tendríamos R3 sobre ¿quién? Sobre R3 más CR3 multiplicado por el voltaje de entrada, que es B sub O, que es el voltaje de salida que queremos, ¿o no? Sí. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bien. Podemos acá simplificar, sacar factor común R3 y simplificarlo. Y obtendríamos que 1 sobre 1 más C por B sub 0. ¿Cierto? Simplificando R3, sacando factor común, tendríamos esa ecuación. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora, como nosotros sabemos que Bn es igual a Bp,
En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Igualar las dos ecuaciones que teníamos. Entonces, ¿qué podríamos igualar? La ecuación 1, que es un A sobre 1 más A, B sub I, más 1 sobre 1 más A, B sub 0, 1, es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más C, B sub 0. ¿Y a quién vamos a despejar ahí? Vamos a despejar a B sub 0, 1. ¿Por qué vamos a despejar a B sub 0, 1? Porque la entrada del siguiente circuito, ¿quién es? La entrada del siguiente circuito es B sub 0, 1. Y tenemos que jugar con este B sub 0, 1 entonces. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Despejando B sub 0, 1, nos quedaría de la siguiente forma: B sub 0, 1, 1 sobre 1 más A, B sub 0, 1, será igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más C, B sub 0. Pasando ese a restar, entonces nos quedará menos A, 1 más A, B sub I, ¿cierto? Y podemos pasar a multiplicar 1 más A. Entonces nos queda B sub 0, 1 es igual a 1 más A sobre 1 más C, B sub 0. Menos, como estamos multiplicando por 1 más A, y acá hay 1 más A, se simplificarían y nos quedaría simplemente A por B sub I. Y obtenemos la ecuación de salida. La ecuación de salida para el amplificador. La ecuación de salida para el amplificador número 1. ¿Y qué obtuvimos? Vean que obtuvimos una resta, ¿o no, muchachos? ¿Y qué queríamos obtener? Una resta, ¿cierto? Bueno, entonces vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer ahora el análisis para el segundo circuito. En el segundo circuito, ¿qué tendríamos? Entonces ahora para el amplificador número 2. ¿Qué tendríamos? ¿Qué estaría entrando? Estaría entrando menos BN2 sobre R2. ¿Y sería igual a quién? A BN2 menos B0, ¿cierto? Porque B02 es igual a B0 dividido BR2. Vamos a despejar ahí. Bueno, pero acá nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que cuánto vale BP2 en este circuito. 0. Entonces podríamos simplificar un poco el circuito, porque como BN es igual a BP, entonces lo podemos simplificar de esa manera. Y también podemos simplificar las R, ¿cierto? Para que nos quede más fácil. Entonces, ¿cómo nos quedó el circuito? El circuito nos quedó, la ecuación B01 es igual a menos 1 sobre R2, 1 sobre B, 1 sobre B multiplicado por B sub 0. Y esa sería la segunda ecuación, sería la ecuación para el segundo amplificador. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Entonces tenemos una ecuación, esa sería la ecuación, ¿cierto? Ecuación para el amplificador número 2. ¿Qué podemos hacer ahí, muchachos? Reemplazar, ¿cierto? Podríamos reemplazar este B01 por el B01 que hallamos en el amplificador anterior. ¿Y qué obtendríamos entonces?
Igualando, ¿cierto? La ecuación 1 igual a la ecuación 2. ¿Qué obtendríamos? Tendríamos que 1 más A sobre 1 más C por B sub 0 menos A por B sub I, que sería la ecuación que hallamos en el B sub 0,1 que hallamos anteriormente, va a ser igual a ese B sub 0 que tengamos de acá, B sub 0,1. Entonces 1 sobre B sub 0. Vean que en esa ecuación que obtuvimos de unir las dos ecuaciones de los dos amplificadores, vean que lo que obtuvimos fue únicamente en términos de B sub 0 y B sub I, y obviamente las constantes que tenemos en nuestro circuito. Resolviendo para B sub 0, si resolvemos para B sub 0, tendríamos algo como lo siguiente. Uno más A sobre 1 más C más 1 más B por B sub 0 va a ser igual a por B sub I, ¿cierto? Pasar esta para acá y esto lo pasé al otro lado a sumar y obtendríamos esa ecuación. Podríamos aquí operar, podríamos pasar a dividir, ¿cierto? Podríamos operar aquí en esa de acá, entonces podríamos obtener que 1 más A más 1 más A multiplicado por B, ¿cierto? Hallando como un denominador acá, 1 más A por B más 1 más C dividido B, 1 más C. Todo eso multiplicado por B sub 0 es igual a B sub I. Entonces, continuando acá, pasando a multiplicar y pasando a dividir, encontramos que B sub 0 va a ser igual a ¿quién? A por B, 1 más C, que sería al pasar a multiplicar este denominador. Y el numerador lo vamos a pasar a dividir, entonces sería 1 más A por B más 1 más C. Y todo multiplicado por B sub I. Y esa sería nuestra ecuación de salida. ¿Qué obtuvimos ahí entonces? Obtuvimos que la señal B sub I se ve amplificada por esta constante, ¿o no? ¿Cierto? De alguna manera obtuvimos que B sub O es igual a 1K por B sub I. ¿Quedó claro, muchachos, el ejercicio? Sí. Muy complicado, ¿cierto? La cosa es que lo que debemos hacer, muchachos, es lo que debemos ir haciendo. Eso es un tipo de ejercicio, un tipo parcial. ¿Por qué se los puse? Para que vean cómo son los parciales. Lo que tenemos que ir haciendo es evaluando cada amplificador por aparte. La próxima semana igual vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a tomar 5 minutos, que ya es de diseño. Ya no es analizar, sino diseñar. Entonces nos piden diseñar. El segundo ejercicio que vamos a trabajar es diseñar un circuito empleando amplificadores operacionales de tal forma que su voltaje de salida sea B sub 0 debe ser igual a ¿quién? A 2 veces B sub I más B sub 2, perdón, 2 veces B sub 1 más B sub 2 menos B sub 3. Donde B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son señales de entrada. Muchachos,
Eso es un circuito, eso es un diseño. Cuando tengamos un diseño, podemos hacerlo por muchos caminos, ¿cierto? Podemos hacer ese diseño por varios caminos. ¿Qué se les ocurre para poder hacer eso? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar los circuitos, una unión de varios amplificadores operacionales que teníamos anteriormente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Hacer un sumador, ¿que sume a quién? A B1, a B2, a B3. Pero recuerden que un sumador suma los dos valores, ¿o no? Ah, sí. Ah, no hay que hacer ¿cómo es que llama? El primero. Primero hay que hacer un amplificador que amplifique el de solo. Bueno, podríamos hacer un amplificador que tenga el B sub 1 por 2, perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Luego de eso, ¿qué hacemos? Sumarlo con B sub 2, ¿cierto? Podríamos sumar el resultado de ese amplificador por B sub 2. Y luego que rezarlo con B sub 3. Podríamos hacer eso. Pero recuerden, muchachos, que un sumador también amplifica, ¿o no? ¿Cierto? Recuerden que un sumador, un diseño podría ser ese. Por ejemplo, el primer diseño. El diseño número 1 podría ser un sumador. Recuerden que el sumador, la ecuación del sumador está dada ¿cómo? ¿Cómo está dada la ecuación del sumador? Como el voltaje de salida es igual a menos A sub 1 B1 más A sub 2 B2, ¿cierto? En ese caso, como estamos sumando dos valores, podríamos tener eso. Pero vean algo, vean que cada señal tiene su amplificación. Pero también vean lo siguiente, ¿qué más tiene? También tiene un inversor, ¿o no? Eso quiere decir que si queremos sumar B1 más B2, podríamos hacer lo siguiente, que el voltaje del primer amplificador sea la siguiente, menos 2 veces B1 más B2, ¿o no? ¿Podemos hacer esa suma? Sí. Ah, entonces, ¿cómo sería el circuito para hacer eso? Entonces, para hacer el circuito, podríamos hacer lo siguiente. Tendríamos el voltaje B1 y el voltaje B2. Y la resistencia. Tendríamos ese circuito que es un sumador común y corriente. Si este valor lo llamamos R, si el valor aquí lo llamamos R, ¿qué valor tendría que tener el R del segundo voltaje? Vean que ¿cuánto me tiene que ser multiplicado esta segunda voltaje? ¿Por cuánto tiene que ser multiplicado? Por 1. Y si ese vale R, ¿cuánto tiene que valer esa R? Recuerden eso, muchachos, que esa amplificación, este A, según vean los circuitos que nos dio, que cada A sub I es igual a ¿quién? Al RF dividido el R sub I. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue lo que nos dio, que RF dividido R1, RF dividido R2, RF dividido R3. Entonces, si ese vale R, ¿cuánto me tiene que valer esa segunda resistencia? R también, ¿cierto? ¿Y cuánto me tiene que valer esta resistencia de arriba? Medio. ¿Cuánto? Medio. Exacto. R medio, ¿sí o no? Y con ese circuito ya tendríamos en la salida del B sub 01 como lo tenemos acá. ¿Sí o no, muchachos? ¿Ahí vamos bien? Listo. Ahora, ¿qué nos falta hacer a esa señal? Invertir. La podríamos invertir para que nos quite esto, ¿cierto? Podría ser una manera. ¿Y luego invertirla qué?
Primero puede sumar otra vez. Se suma, profe, pues se suman y ya queda. Ese Y queda- menos, Ese menos quedaría positivo. ese menos quedaría positivo y el otro, El otro negativo. el otro Ah, negativo. eso sería la mejor solución. Excelente, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? A la salida de este, que la vamos a sumar con la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sería una señal. La salida de este la vamos a sumar con otra señal de voltaje, ¿cierto? Acá vendría a ser B sub 0,1, ¿cierto? Y aquí tendríamos el amplificador operacional más menos la resistencia, y ese iría a tierra. Y obtendríamos directamente el voltaje de salida. Eso lo que nos tiene que entregar es el siguiente resultado, que B sub 0 debe ser igual a 2B sub 2 más B sub 1 menos B sub 3. Ese es B sub 3. ¿Qué valor le pongo a las resistencias? A esa resistencia, por ejemplo, ¿qué valor le pongo? Esa. ¿La podemos llamar R o no? ¿Y entonces qué valor tendría la resistencia R3? Esta resistencia. R, ¿cierto? Para que nos quede el 1 de acá. ¿Y qué valor tendría esa otra resistencia? R también, porque para que no nos multiplique nada de la otra, ¿cierto? Y él estaría invirtiendo. ¿Qué estaríamos obteniendo acá? Esa señal o no. Y es lo que queríamos. Por tanto, el circuito, si lo queremos ver de manera completa, tendríamos algo como lo siguiente. Ese vale R, ese vale R, ese dijimos que valía R medios, ese dijimos que valía R, también dijimos que valía R, y ese también. Sería B1, B2 y B3. Profe, porque la tierra del segundo inversor, del segundo operador queda así. Ah, no, pues no, va a tierra, sino que acá, qué pena muchachos, va a tierra. ¿Cierto? Acuerden que la segunda iría a tierra, igual que la de este. Sí. Sería una... ¿Se entendió cómo llegamos a este circuito o no? ¿Hay más formas de diseñarlo? Sí, claro, vean eso muchachos. Yo podría rezar esos dos o no. Y luego de rezar esos dos podría sumarlo con este. ¿Es posible? ¿Cierto? Sería otra forma de hacerlo. Otra forma sería amplificándolo, luego sumándolo, luego sumándolo con ese inverso, ¿cierto? Habría muchas maneras. Esa es una de ellas. Muchachos, ¿queda claro el tema? Más o menos ese tipo de ejercicios son los ejercicios del parcial. Unos son de diseño, otros son de ¿qué? De análisis. ¿Queda claro? La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la respuesta en el tiempo, es decir, vamos a resolver ya las ecuaciones diferenciales para circuitos como estos. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Recuerden entonces que el parcial queda no para esa semana que viene, sino la de encima, la semana después de que ustedes vengan. Ustedes vienen esa semana, este próximo sábado, ¿cierto? Entonces después vienen al laboratorio y esa semana que sigue sería el parcial. Yo les envío, entonces esa semanita les voy a enviar un ejercicio para que me resuelvan, para que me resuelvan matemáticamente y para que me envíen también la solución en simulación para terminar de sacar la nota del segundo parcial.
Muchachos, muchas gracias. El mío es esta, va a ser el mío. Yo estaba recién nacido, yo no me Fernando. Tienes material. Coja su